Bueno, y para continuar hablando de este tema y de otros temas legislativos, contamos con la presencia ya de una amiga de la casa, la diputada Araceli Ferreira del Movimiento Evita. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, me alegro. ¿Cómo se vivió estas dos jornadas, ¿no? Ayer en diputados, lo que les tocó a ustedes, y hoy ver que en Senado también pasó con este condimento? Bueno, ahí fue una carga emotiva muy fuerte, sobre todo porque nosotros estuvimos y participamos en la búsqueda de Micaela esa semana hasta que la encontramos. Eh, bueno, también la relación con los padres, una fortaleza, una dignidad. Me acuerdo que en el momento en que la encontrábamos a Micaela y se iba a dar el anuncio público, y el papá, Yuyo, pedía no renunciar a la institucionalidad y no caer en venganzas. Bueno, yo creo que ese es un mensaje ético que compartimos incluso desde el feminismo. O sea, tenían miedo de un linchamiento. Sí, o de que puedan suceder, sí, porque bueno, por ahí el dolor, esas cuestiones, pero bueno, yo creo que eso es lo que marca y eso es lo que nosotros buscamos también. Claro, recordemos a la gente que la ley se llama Micaela por Micaela García, víctima de un femicidio en 2017. Sí, una compañera que militaba, era de la JP Vita, militaba en los barrios y militaba los temas de género. Sí. Yo contaba ayer en el recinto que, bueno, cuando la estábamos buscando, el papá, Yuyo, que era decano de una universidad, cuando la iba a visitar a la ciudad en la que ella estudiaba, lo ponía a lavar los platos, a limpiar los pisos, porque desde sus 19 añitos militaba esto que para las mujeres es muy importante, que es el tema de la economía, el cuidado, el trabajo doméstico, que sea una responsabilidad compartida y no solo exclusivamente algo que nos toca a las mujeres. Así que bueno, fue una carga fuerte, el tema de que salió por unanimidad y también muy importante, la unanimidad en ambas cámaras, porque en realidad queremos dejar de seguir poniéndole nombres de pibas asesinadas, violadas, la ley Brisa, porque la madre fue víctima de femicidio. Queremos dejar de tener que estar sacando este tipo de leyes que en general llegamos tarde, porque llegamos ya cuando los hechos han conmocionado a la opinión pública. Y si con este consenso que sacamos, si se trabaja fuerte, yo creo que podemos, cuando el 8 de marzo la marea verde vuelva a derramarse por las calles de todo el país y tener ya el primer avance en los inicios de estas capacitaciones, que no son complicadas, porque los contenidos están fijados en la Constitución, en las leyes, la 26435, que es la ley para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Esos son los contenidos. Sí, 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 sí. Es mentira esto que se dice que vas a ir a transformar a los chicos, a cambiar la sexualidad, todo eso que bien decías vos, antes era con mis hijos no te metas, ahora que es con mis empleados no te metas. Hubo una campaña troll de un sector muy fundamentalista que usa lo religioso, porque al diputado Olmedo yo lo conozco hace varios años y creo que desde que asumí mi mandato, incluso una época se sentaba por suerte había una banca vacía, y ahora le agarró esta cosa Sí, se volvió muy religioso últimamente. Sí, pero Bueno, no era, eso le quería perdón, no era preguntar, religioso ¿no? cuando le golpeaba a la mujer, cuando salió a justificar que la mujer lo encontró a la salida de un telo, y bueno, hubo una discusión y él tuvo agresiones hacia la mujer y tuvo denuncias penales por violencia de género de su propia mujer. Y la explicación que sale y da en los medios es, bueno, ella me conoció siendo fiestero. Bueno, ahora usted cree que por decir cada 3 palabras una invocación religiosa se transforma en alguien distinto y sabemos, es más, en la causa del senador Marino está involucrado personal de la Cámara de Diputados, que Un asesor. un asesor que trabajaba en la Comisión de Juicio Político y de golpe desapareció y fue a refugiarse en el despacho del diputado Olmedo. Es decir, encubre a un abusador, a una persona que está denunciada de abuso sexual agravado, incluso tiene requerimientos de los fiscales. Por eso le decía, hay como una hipocresía por ahí en estos sectores que se oponen, usan la excusa de la violencia, de la ideología de género, porque en realidad yo creo que son estos sectores tan violentos que ejercen esta pedagogía de la crueldad sobre nuestros cuerpos. Cuando salta lo de Telma, salta la indignación por el fallo de Lucía Pérez, estábamos 5 amigas, y eso lo conté ayer en mi intervención, 5 mujeres hablando, conmocionadas y contando casos, y bueno, ¿y a vos qué te pasó? De las 5, 4
habíamos sido abusadas. Y abusadas no de modo que me robaron un beso o algo que por ahí se generó duda, sino abusos sexuales graves y durante nuestras infancias. Hay un número muy alto de violencia sexual, entre otras violencias, y eso solo se puede combatir con la prevención, que es esta ley de capacitación. El Poder Judicial necesita no solo capacitación, capaz que hasta ya que hacer una renovación entera, Sí, porque capacitación son fallos para atender a las personas que van a denunciar también. para que van a denunciar, o porque el fallo escandaloso de Lucía Pérez, que decían que porque una persona que se lleva una síndrome y unas facturas, así está en el fallo. Sí, sí, sí. Y entonces eso no denota un intento de querer tener un abuso sexual. Bueno, esa justicia patriarcal es lo que hace que nosotras tengamos que acudir a las redes, a las paredes, a los encuentros, a las asambleas feministas, a las marchas, para gritar, sobre todo ahora esta nueva generación que se anima a contar lo que antes era un tabú absoluto y que nadie se animaba, no nos animábamos a contar a nuestras parejas, a nuestros padres, lo transitábamos en soledad y ahora, bueno, lo transitamos juntos. Y la otra componente, también es necesaria la ley que permite operativizar la ley de educación sexual integral, que habíamos quedado con un consenso, incluso los que estaban en contra de la legalización de aborto, que la sacábamos y de golpe te aparecen los fundamentalistas tipo Olmedo y te trancan leyes que son necesarias si queremos de verdad que las pibas dejen de tener que ponerle el nombre de una piba asesinada y violada a una ley, y que podamos deconstruir esas masculinidades violentas, porque ya cuando llegas a D'Artés, cuando llegas a Wagner, ya es muy difícil. Tenemos que discutirla desde antes de que empiecen a producirse estos patrones de violencia sobre la mujer y de masculinidad violenta. Así que yo creo que fue un avance, fue importantísimo. Lo que queremos es que se operativice lo antes posible. Ahora, así como se vio la situación con Olmedo, ¿qué sintió al ver que era, sacando a Olmedo, unánime todos los bloques de todos los partidos? Algunos dijeron satisfacción, algunos vieron un dejo de hipocresía en alguno que otro, pero ¿qué sintió usted? Mira, yo creo que es una construcción que la venimos haciendo las distintas legisladoras, y esto que llamábamos la sororidad, que fuimos acordando incluso una agenda que siguió, pese al tema de que no pudimos sacar este año el tema de la legalización del aborto. Sacamos la ley Brisa, sacamos la ley Justina, una ley muy importante que fue autoría de la diputada Carla Carrizo, que fue que los delitos de abusos sexuales a menores o violaciones antes eran de instancia privada, solo podían ser denunciados por padres, tutores o algún mayor, y ahora pueden ser hechas las investigaciones de oficio por los jueces y fiscales. Entonces, porque la mayoría de las violaciones son intrafamiliares, el 76%. Entonces, seguimos construyendo y bueno, esta ley habíamos logrado, dictamen de la Comisión de Familia, un trabajo que le tengo que reconocer a la diputada Martínez, con quien hemos tenido enormes diferencias, porque ella es de Jujuy, con el tema de Milagro Sala, los presos políticos, y sin embargo no dejó que esas cuestiones se pongan. Eso es lo que hacemos en la sororidad, no dejamos que la camiseta partidaria nos divida cuando tenemos que construir esta agenda de leyes, en algunos casos reparatorias y otros casos preventivas. Así que bueno, salió la ley, salió en presupuesto y no pudimos tratar en ordinarias. Cuando estalla lo de Telma y sale el tema de que D'Artés estaba en un spot del gobierno contra la violencia de género, eso nos permitió, mandamos una nota al presidente, distintos legisladores, y fue incorporado. Y bueno, tuvo un trámite express, porque me parece que la sociedad argentina quedó en estado de shock después de conocer esto, que es una epidemia de violencia la que padecemos las mujeres, que no es solo la violencia física, sino que la violencia sexual está entre los principales, no sé, dentro del ranking triste de las violencias que padecemos, tiene un lugar preeminente. Así que yo creo que es importante. Me llamó la atención que Marino no estuvo. No, porque Orellana, que también está denunciado el diputado Orellana, que tuvo una denuncia ya por la diputada Troyano, y mientras estábamos ayer en la sesión, nos enteramos que el fiscal había dispuesto, él tenía una falta de mérito, que es como que no tuviste pruebas suficientes,
Que en realidad el tema de pruebas siempre es muy complejo porque generalmente esos abusos de poder, sobre todo en la Cámara, se dan de modo privado, no es que te van agarrando en un pasillo, en el recinto, sino en los despachos, y entonces es muy difícil tener la palabra de la víctima contra la del victimario, y si es legislador es más complejo. Pero bueno, me llamó la atención que no esté. Yo lo escuchaba, renuncia a los fueros, tendría que haberse quedado y dar una señal. En realidad la señal que yo espero es que dejemos de ser las mujeres las que denunciamos esto y que todas estas cosas que se saben, que pasan, algún día los hombres vengan y sean ellos los que sean capaces de denunciar a sus pares y que no nos obliguen a nosotros a exponernos, porque es muy difícil contar las cosas que tocan vivir. Yo la miraba a Telma y la verdad es que no sé cómo pudo tener tanto valor para contar cosas que son dificilísimas. Bueno, ayer en Diputados se trató otro tema de violencia, hablando de violencia de barras bravas. ¿Qué fue lo que pasó? El proyecto era malo y como se hizo muy rápido su inclusión, no sé, yo no integro las comisiones que le tocó despachar. No, y porque yo tenía un montón de imprecisiones y, por ejemplo, doy un caso, como se hablaba de, no era solo las barras bravas, que es un fenómeno que hay que ubicarlo. Una cosa son las barras bravas acá en Buenos Aires, provincia, sí. No es la misma situación que tenemos ni siquiera con el fútbol en el interior. Primero que no quedaba claro el tema de quiénes quedaban penalizados, la reventa de entradas. Yo compré en una página en internet, la tengo, y resulta que era apócrifa. Me voy presa yo. Y yo no tuve la intención dolosa de estafar ni al club ni nada. El tema de las sanciones, por ahí se hablaba del tema de eventos deportivos. Por ejemplo, Corrientes no es el fútbol, sino allá, bueno, uno de los clubes muy importantes y que genera espectáculos masivos cada vez que juega, el Club de Regata Corrientes. Quedaba atrapada en esta ley y no era el sentido. Por eso fue que se le dio media sanción, se le dio la aprobación en general, se empezó a discutir artículo por artículo y era cada vez, íbamos a estar discutiendo hasta las 12 de la mañana, que podríamos haberlo hecho, pero estaban los familiares de varias víctimas de femicidios o violencia, y entonces nos pareció más operativo que vuelva a comisión y no tener que estar en el recinto, porque aparte ahí podés meter la pata, te parece una cosa, habla el otro, grita acá, viste cómo son. No se puede dar esa discusión en el recinto. O sea, no era una ley para sacar a las apuradas. Sí, tendría que haber habido un mejor trabajo de comisión, me parece a mí. No se lo hizo y entonces no se podía reparar en el recinto. ¿Cree que queda para el año que viene ya? No sé, si convoca extraordinaria, nosotros vamos a estar como bloque, pero no creo que vaya a suceder eso. Bueno, diputada, le agradezco muchísimo la presencia y bueno, que tenga un feliz fin de año y no sé, ¿quería agregar algo más? Sí, este tema de la ley Micaela, que las autoridades se pongan a trabajar en el verano, a las mujeres nos van a seguir violando, sea enero, sea febrero, vamos a seguir siendo víctimas de violencia. Si extremamos la fuerza, podemos estar en marzo empezando las capacitaciones porque necesitamos una señal muy fuerte y contar que las pibas en mi provincia, las pibas correntinas, están denunciando muy fuerte al patriarcado, a la falta de justicia y a los hijos del poder. Y que eso no tiene rebote en los medios nacionales, no tiene por ahí esos acompañamientos que han permitido que otras situaciones de víctima y de violencia conmuevan a la sociedad, pero decir que en todos los lugares del país las pibas están contando su verdad y frente a eso el Estado no puede permanecer inerme o callado, porque eso si no nos deja en el lugar de complicidad con la violencia. Bueno, vamos a tratar de trabajar de los medios para visibilizar esa situación también. Le Gracias. agradezco nuevamente la presencia.